Hola, ¿cómo estamos? Bueno, el día de hoy no va a ser un video pero tan oscuro, sino todo lo contrario, va a ser un poco más alegre para quitarnos algo de la pesadez de los últimos casos. Y bueno, este es particularmente interesante para ver porque realmente responde a una de las preguntas más complejas y conspiranoicas que puedes encontrar. ¿Por qué es que habían dinosaurios en las pinturas medievales? Pero también te responde a otra gran pregunta. ¿Cómo describirías algo que no sabes absolutamente cómo es? Suena raro, ¿no? Pero bueno, miren, lo que ocurre es que vamos a hablar sobre las pinturas medievales. En la Edad Media, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, en la era de la información, donde si yo te digo hoy lo que es un dinoflagelado, puedes buscarlo en Google y encontrar una imagen en microscopio electrónico de barrido o con un microscopio óptico normal, su forma, su apariencia, hasta su color. En la era medieval las cosas no funcionaban así. La imaginación está un poquito más suelta, si lo quieres ver de esa manera. Entonces lo que ocurre es que las personas no tenían una imagen real de a qué se refería la gente cuando hablaba de las criaturas extrañas que podían encontrar en Asia o en África, porque estamos hablando de Europa. Y eso dio pie a las formas tan extrañas que encontramos de la fauna y que acabaron dándole otras formas según nuestra mentalidad en el siglo XXI. Verás, algo tan sencillo como un cachalote, para nosotros es fácil encontrarle la forma, pero créeme, para un europeo en la Edad Media que nunca ha salido de un área de 20 o 30 kilómetros alrededor suyo, conocer el mar ya es una sorpresa, pero un atún ya es algo increíble. Encontrar un cachalote, o sea, esta forma que nos es tan característica, es prácticamente imposible. Entonces ellos tomaban todos los elementos que poseían en su imaginación, en sus recuerdos, en cómo se los describían los marinos y les daban forma. Y eso es otra cosa interesante, y es que pues todos sabemos que cuando se trata de contar una anécdota siempre la vamos a exagerar para hacer lucir las cosas más grandes, más pequeñas, más hilarantes, etc. Entonces lo que vino ocurriendo es que por muchísimo tiempo la gente veía a las ballenas con aletas de pez, con formas súper gigantescas y con apariencias totalmente fuera de la imagen. Pero si crees que le fue mal, no has oído hablar de lo que le pasó a los hipopótamos, a los osos, a los leones, seres vivos que para nosotros ya tienen una forma específica, pero para estas personas no. Por ponerte un ejemplo, hipopótamo significa caballo de río. Muchísima gente imaginaba a un caballo de río, o sea, literal, la forma de un caballo en el agua, o en su defecto, un monstruo completamente deforme, pero que era reminiscente a un caballo. En el caso del elefante, cuando la gente oía historias de cómo en Asia usaban torretas montadas en los elefantes, podían imaginarse un elefante literalmente cargando una torre militar de piedra, o sea, un monstruo gigantesco como su ninja de One Piece, cargando todo eso. Es lógico que estamos hablando de otra época, pero esa es la palabra mágica. En su época era prácticamente imposible saber cómo lucía la fauna. Entonces ellos tomaban elementos que les parecían similares a lo que les contaban y trataban de explicar así las cosas. Por eso es que seguramente mientras estás viendo este video aparecen cientos de imágenes, bueno, unas cuantas imágenes donde se les muestra. Y te preguntarás, ¿y eso qué tiene que ver con las teorías de la conspiración? Bueno, mira, esto para nosotros es una imagen de un dinosaurio. En realidad es una imagen retrógrada porque actualmente sabemos que, por poner un ejemplo, pues no tiene la cola sobre el piso, sino que la mantienen en un cierto ángulo para poder dar equilibrio al cuello y del mismo modo que haya un bombeo correcto de la sangre. Pero eso lo sabemos hoy. Mucha gente aún vive con la imagen de que esto es un saurópodo. Y lo más interesante de todo es que entonces, si ellos ven
la descripción de un elefante con el cuerpo amplio, una colota y la trompa hacia arriba en una imagen de fondo, ellos no van a entenderlo, pero lo que están viendo es un elefante. Sin embargo, la mentalidad, lo que nos han dado las caricaturas, los juguetes, etcétera, es esta forma para un dinosaurio. Entonces, mucha gente ve dinosaurios en las pinturas renacentistas, cuando en realidad lo que están viendo son animales. Te parecerá muy extraño, pero es algo muy parecido a lo que hoy estamos viendo en un área de la biología llamada justamente exobiología, donde biólogos, astrónomos y otras varias áreas se reúnen para hablar del tema y poder discutir. Bueno, se reúnen es un poco extraño, mejor dicho, discuten el tema y proponen cómo se vería la vida en otros planetas, por ponerte un ejemplo. Las formas y las apariencias son inacabables, y lo más probable es que cuando veamos vida extraterrestre ni siquiera se va a parecer a eso. ¿Por qué? Porque otra vez, igual que los medievales, estamos partiendo de lo que sabemos. Había un mito llamado el mito de la caverna, donde se decía que unas personas que vivieron toda su juventud dentro de una caverna habían olvidado completamente cómo era el mundo de fuera y solo relacionaban las cosas con aquellas creaciones que su mente había hecho de cómo tenía que ser el mundo afuera de la caverna. Así que cuando lo sacaron, se llevaron un shock enorme al descubrir que no se parecía en nada a lo que habían imaginado. Y algo muy parecido ocurrió con la gente medieval, con estos bichos y con nosotros con la vida extraterrestre. De hecho, ni siquiera tenemos la idea concreta de lo que es la vida. Así es. No tenemos una definición correcta de lo que es la vida y lo que es la muerte. Te preguntarás por qué, y es muy sencillo. ¿Qué está vivo y qué no? O sea, si me dices, ¿tienen material genético? Bueno, sí, pero ¿cuál? ¿ADN o ARN? Los virus solo tienen ARN, algunos, y otros solo tienen ADN. Tienen un conjunto de enzimas, pero necesitan de células para poder reproducirse. Si tú me dices, tienen que comer y tienen que hacer eso, ok, pero aquellos organismos que son fotosintetizadores o que son capaces de producir su propio alimento o de generar energía de otras maneras, ¿qué? Si me dices, es que se mueven, sí, pero las células vegetales tienen pared pared celular, lo cual les impide moverse de una manera funcional, porque su función justamente no es la de moverse, sino la de permitir otros procesos biológicos. O sea, son funcionales, pero no se mueven. Entonces, ¿qué define la vida? ¿El carbono? Bueno, pero el carbono es un átomo que tiene 4 valencias. Los que saben química verán por dónde me voy. Y es que esas valencias que le permiten formar una enorme cantidad de moléculas no es exclusiva del carbono. El ejemplo más clásico es el silicio, pero hay otros. Y no necesitas ni siquiera tener 4 valencias para tener esa capacidad de unirte y formar muchas moléculas. Entonces, ¿a qué vengo con esto? La definición de vida es prácticamente ambigua. Y la definición de muerte ni se diga. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cómo puedes definir vida si estás basado en una pequeña pizca de posibilidades? Y lo que es peor, te has cerrado a esa pequeña pizca de posibilidades. Por poner un ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que pensamos en una criatura acuática que no tenga forma de pez, forma de pulpo o forma de concha? Pero es lo mismo que le pasó a los medievales. Entonces, esto es como, más que una explicación, o una historia, es una explicación, mejor dicho, de un fenómeno que, como he visto que se repite en TikTok, y lo he desmentido un montón de veces, hasta en YouTube lo he desmentido. Y se los quería explicar de una manera que pudiese comprenderse mejor. Simple y sencillamente se debe a que no existía la misma mentalidad que hoy. E incluso hoy enfrentamos eso en otros aspectos. En fin, espero que te haya gustado el video. Nos vemos en la próxima.